esta cosa pasada sobre la madres. ¿Ves? Miren, el tema de líquidos electrolitos, muchachos. ¿Ves? Ya lo han visto. Sociología o no sé cómo, pero ustedes deben haber tener una fase de test. Nosotros en cirugía manejamos muchas, digamos, alteraciones desde el punto de vista electrolítico. Entonces ustedes van a ver que nosotros manejamos fístulas, muchos cuadros que se manifiestan con vómito, sondas nasogástricas, drenes, tubos biliares, ¿cierto? Ostomías, colostomías, esofagostomías, todo este tipo de cosas generan trastornos hidroelectrolíticos. Entonces digamos que en cirugía es como de más uso se le da a este tema. Y manejamos muchos pacientes sin vía oral. Entonces ustedes van a ver pacientes, por alguna razón no se le administra nada vía oral, entonces esos pacientes hay que darles líquido, mínimo puede ser, por requerimientos mínimos de líquidos electrolíticos. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, en clínicas, en medicina interna, pues es muy raro que dejen el paciente sin comer 3 días. Generalmente son otro tipo de patologías donde por lo general lo último que les quitan es la vía oral, ¿cierto? Y así, pediatría, o cuando lleguen a pediatría, el manejo de líquido en pediatría es mucho más estricto. En los adultos es un poquito más laxo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el adulto tiene unos mecanismos ya maduros y no tiene tanta agua como un bebé. Ahorita vamos a mirar las concentraciones de agua de un bebé y verá que un bebé recién nacido casi que es agua. Y los mecanismos de regulación de ellos son muy pobres. Entonces, en los niños el manejo de los líquidos es mucho más estricto. Entonces, cuando ustedes lleguen a pediatría, pues van a ver más o menos cómo se maneja eso. ¿Sí? Entonces, el propósito mío es que ustedes pues salgan de este curso más o menos manejando líquidos. Porque ustedes en los otros cursos no van a ver líquidos como lo vamos a ver aquí. Y se van a dar cuenta que de lo más mal que se está haciendo el manejo ahora, fuera de otros 3 o 4 temas, son los líquidos, ¿cierto? Ahora se estandarizó que todo es 100 por hora. Ya lo han visto, ¿no? ¿Cierto? Y si es más o menos pequeño, viejito el paciente, le pone por ahí 80, y si es grandecito, 120. Entonces, fluctuamos por ahí. Y ahorita nos vamos a dar cuenta que eso no es correcto, o del todo correcto. Entonces, vamos a empezar. Entonces, miren, esto es como un listado de líquidos en el organismo. Ahora unos que tienen más cantidad que otros, ¿cierto? Otros son pues casi que difíciles de medir, por ejemplo como los globos oculares, por ejemplo, pero se tiene líquido. Entonces miren, la orina, el sudor, por la respiración se pierde líquido, vapor de agua, el líquido cefalorraquídeo. Una persona puede tener un problema que se llama una fístula, aquí es lo que hay que manejar. Líquido pleural, peritoneal, articular, las lágrimas. Si ustedes se ponen a buscar cuántas lágrimas se producen en 24 horas, se verá que se llevan de pronto sorpresas. Uno piensa que eso es tanta cantidad, pero eso es importante, ¿cierto? Y miren, los del tracto gastrointestinal pues son los más, digamos, en cantidad son los mayores, ¿cierto? De la saliva, uno puede producir en promedio de saliva 24 horas, por ahí 2 litros, ¿cierto? Jugo gástrico, 1500, 2000 mililitros, entre 1,5 y 2 litros por día, ¿cierto? La bilis, póngale en promedio 1 litro, ¿sí? Y así, claro, póngale 3 litros.
todo esto hay que conocer, muchachos, para ustedes poder, digamos, cuando ustedes les dicen, esa sonda nasogástrica drenó 400. Entonces uno les pregunta, bueno, ¿eso es mucho o es muy poquito? Muy poquito. O más o menos. ¿Ves? Ustedes tienen que tener la certeza para uno decir, no, eso es muy poquito. ¿Se la podemos quitar o no la sonda? No. No la puedo quitar. Puede que sí, puede que no. ¿Cierto? Entonces miren, ahorita más adelante yo les voy dando datos de cómo se maneja más o menos eso, ¿cierto? Entonces, miren, si pues, tomando el ejemplo de los 400 de la zona nasogástrica, todo depende pues cuál es el motivo de la colocación de la zona nasogástrica. Todo en medicina, muchachos, tiene una indicación, ¿cierto? Dependiendo de la indicación de la zona nasogástrica, entonces se puede retirar o no, independiente si ha drenado poquito o bastante. Pues yo creo que ya se lo van viendo en la medida que avancen en las prácticas, ¿cierto? Bueno, entonces este es como un ejemplo de que los líquidos corporales son de muchos tipos, de muchos volúmenes, dependiendo del sitio. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes deben de conocer cómo es la cantidad que se manejan en esos sitios para poder saber si un paciente se deshidrata o no. Un paciente se puede deshidratar porque pierde saliva. Si sabemos que produce más o menos en promedio 2 litros al día, puede suceder. Supone que decir que usted es un paciente que tiene un tumor en la garganta y llegó completamente destruido y es cialorrea permanente y lleva 3, 4, 5 días. Entonces usted dice, bueno, y está deshidratado. Y resulta que el paciente no tiene ni siquiera la saliva porque toda la está perdiendo. Entonces usted tiene que empezar a imaginarse por qué está deshidratado y cuál es la causa de la deshidratación y los componentes de esa deshidratación, porque todos esos líquidos tienen una composición, algunas parecidas, muchos son, digamos, composiciones especiales. Entonces, eso también lo vamos a ver. Bueno, ¿cómo vamos sin entrar para? Más o menos, ¿sí me escucha por allá? Pues mi gripa no me ha quitado eso. Va para una cosa más crónica. Bueno, entonces cuando hablamos de líquidos, pues estamos hablando básicamente del agua, muchachos, ¿cierto? Entonces del agua, en este caso en los seres humanos, ¿cierto? El agua, miren, recuerden ustedes que el agua es casi que una condición sine qua non para que la vida exista, ¿cierto? Así no hay agua, prácticamente no hay vida, ¿cierto? Entonces, es el principal componente de los seres vivos, tiene unas propiedades que las más importantes yo las menciono aquí para los temas que vamos a tomar, ¿cierto? Entonces, mire, una de las propiedades importantes que tiene el agua es que es uno de los solventes principales que hay en la naturaleza, ¿sí? Y nosotros vamos a hablar de electrolitos, de proteínas disueltas en los líquidos, entonces siempre va a ser el solvente que vamos a referirnos siempre en este tema es el agua. Interviene en el control de la temperatura. Recuerden ustedes, ¿eh? El sudor tiene unas funciones específicas, ¿cierto? Entonces, acuerden ustedes que el sudor depende, el manejo del agua en los organismos tiene que ver con las temperaturas, ¿sí? Y hay unos mecanismos que equilibran todo este tipo de cosas. Interviene en la estabilización de las membranas, tiene que ver con la permeabilidad celular, digamos el movimiento del agua entre todas las células que se hace de forma pasiva, dependiendo de las concentraciones de solutos que hacen a un lado o al otro lado de la membrana, entonces el agua se mueve. Entonces, participa en todo eso, ¿cierto? Y miren que cuando hablamos de electrolitos, ¿ves qué es eso? Son los distintos elementos
que existen en el organismo con la capacidad de disociarse en iones. ¿Y cuáles son esos iones? Son o cationes o aniones. Bueno, ese es un ejercicio. ¿Cómo sabemos cuándo son cationes y cuándo son aniones? Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, una solución electrolítica. Aquí tenemos agua. Aquí hay una serie de partículas. Esas partículas pues están cargadas eléctricamente, unas negativas y otras positivas, ¿cierto? Y si a esto le aplicamos una corriente eléctrica, esas corrientes tienen unos polos. Entonces hay un polo que es positivo y otro es negativo. ¿Cómo se llama el polo positivo? ¿Cómo? Cátodo. Bueno, el polo positivo de la corriente que vamos a aplicarle a esa luz se llama cátodo. Y la parte negativa se llama ánodo. Entonces, por las cargas eléctricas que hay aquí, pues estas partículas van a buscar esos polos, ¿cierto? Entonces las positivas, ¿a dónde cogen? Cogen para el lado del polo negativo. Entonces todos estos iones, unas partículas que hay aquí disueltas, estos iones positivos, ¿cómo se llaman? Recuerden que las partículas positivas van hacia el polo negativo y el polo negativo se llama ánodo. Entonces las partículas positivas que van hacia ese polo se llaman aniones o cationes. Entonces vamos al revés. Entonces el ánodo sí es negativo. ¿Seguro? Es al revés. Ya cayó. Entonces, el polo positivo es el ánodo, ¿de acuerdo? Y este, ¿qué tiene por ahí? Un papelito, ¿no? Yo lo hago así y es para que caigan en cuenta después y hagan porque los cationes son positivos. Entonces ahora sí corregimos. Entonces el cátodo es negativo. ¿Estamos? Entonces el cátodo es negativo y el ánodo es positivo. De las partículas que hay disueltas aquí, entonces las partículas positivas van a migrar hacia el polo negativo. Entonces, ¿cómo se llaman los iones que migran hacia el polo negativo? Ese polo se llama cátodo. Entonces, esos iones se llaman cationes. Cátodo, pues tiene iones, cationes. Entonces, ustedes van a escuchar que el sodio es el principal catión positivo que hay en los líquidos corporales, ¿de acuerdo? Aquí de pronto vamos a recordar algunos conceptos de bioquímica para que ustedes puedan retomar eso y entender algunas cosas. Entonces quedamos que los cationes son positivos y estos son negativos, entonces son los aniones. Ya ustedes conocerán, pues hay la lista de como que va avanzando.
¿Queda claro de dónde salen esos nombres, muchachos? Para que ustedes cuando los nombren, ¿qué es el potasio? ¿O qué es el cloro? O las proteínas son, ¿entienden ustedes? Las proteínas son aniones, son de carga negativa. Bueno, ¿y qué es un ion? Un ion es una partícula con cargada eléctricamente, ¿cierto? Es positivo o negativo. Bueno. Para, digamos, la fisiología de los líquidos y de los electrolitos, recuerden que este tema llegamos hasta el equilibrio ácido-básico. Entonces tenemos que hablar de todas estas cosas, porque miren, para hablar de equilibrio ácido-básico tenemos que saber, estamos hablando de cargas y todos estos iones intervienen en ese proceso. Entonces hay que recordar algunos conceptos. ¿Sí? Entonces miren, el agua ocupa un 60% del peso corporal total y en ella se disuelven los distintos componentes orgánicos e inorgánicos denominados solutos. Pues ese es el 60%, es el alto pobre. Ahora vamos a ver que la composición del agua depende del sexo, de la edad. Entonces, ese dato del 60 es, digamos, un adulto pobre, hombre. ¿Cierto? Y entonces en esa agua, como ya lo decíamos, incluso ven que ahí están diluidos los solutos. ¿Cierto? Las unidades corporales de medida establecen la relación entre dichos solutos y el solvente. Entonces, recuerden ustedes que hay unas relaciones ahí, por ejemplo, de cantidad de partículas, la carga de las partículas, los pesos atómicos, todo eso funciona en esa solución. Entonces, a mí me parece importante recordar eso. Miren. Entonces, el peso atómico es el número arbitrario que se obtiene al comparar el peso de un átomo de oxígeno estipulado en 16 con los de los otros elementos de la tabla periódica, ¿cierto? No vamos a entrar a estudiar pues todo eso de cómo sacaron eso, pero más o menos es como el resumen, ¿cierto? Entonces ustedes saben que todos los elementos tienen un número atómico. ¿Sí? Peso molecular es la suma de los pesos atómicos de los elementos que componen una molécula. Ustedes lo saben, ¿cierto? Se coge, si usted quiere ver cuánto pesa una molécula, busca los pesos atómicos en suma, ¿cierto? Eso da una medida. En la unidad de medida es el mol, pero ustedes van a ver que en clínicas, o sea, que manejamos nosotros común y corrientes, manejamos milimoles, ¿cierto? Da una milésima parte. Esto ahora lo veremos un poquito más en detalle, ¿cierto? Miren otro concepto. Ustedes lo han escuchado, que es la equivalencia electroquímica, o lo que se llama equivalencia, o la valencia, ¿cierto? Es la capacidad que tiene un ion de combinarse con otro, ¿cierto? Entonces van a ver que el agua, H2O, entonces son dos iguales, sí, así. Eso tiene unas cargas, entonces a eso le llamamos valencia. Pero ustedes van a ver que nosotros en clínica manejamos, con la unidad de manejo que nosotros hacemos es miliequivalencia, o sea, miliequivalentes. Entonces siempre vamos a hablar de miliequivalentes, ¿cierto? La osmolalidad, efecto de los solutos osmóticamente activos en una solución. Depende del número de las partículas disueltas. Ahí vamos a entrar ya en unos temas que ustedes ya han escuchado, ¿cierto? Un coma hiperosmolar, como ya ven, ¿cierto? Tiene que ver con el aumento de unas partículas en el plasma que desequilibran todo eso, ¿cierto? Y que esas partículas tienen fuerza osmótica, ¿cierto? La concentración. Cuando hablamos de concentración, generalmente ustedes escuchan es que uno habla de como el porcentaje, ¿cierto? Entonces dice,
concentración de tal cosa, de tal solución es del tanto por ciento, ¿cierto? Pero vamos a manejar más este término que es la modalidad. Entonces, ustedes han escuchado la palabra modalidad y molar. Casi que nosotros nos acostumbramos a escuchar más molaridad, ¿cierto? Entonces la osmolaridad tal cosa. Y no decimos osmolalidad, sino osmolaridad. Pero eso para el cuerpo humano es más o menos equivalente. Entonces, la molalidad es la concentración de un soluto expresado en moles por miligramos de solvente. Se fue la luz. Como íbamos de bien. Entonces, miren que alcanzamos como a mirar esos conceptos, ¿cierto? Entonces, porque es que de aquí en adelante van a aparecer, por ejemplo, un tema que se llama, por ejemplo, que al final estaba como es la tonicidad, ¿cierto? Pero ustedes me van a escuchar a mí hablando de hipertonicidad, de hipotonicidad con respecto al plasma, que los líquidos que uno le va a poner a un paciente si sean isotónicos o no, o hipertónicos o no, dependiendo de lo que se necesite, ¿cierto? Han escuchado el tema de que hay sueros o solución salina hipertónica, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que tener claro el concepto para saber cuándo se utiliza eso, ¿cierto? Si es que lo van a utilizar, ¿cierto? O por qué se utilizaría. Entonces, ese es como el objetivo que tengo yo con esto. Claro que si yo sin luz no me acuerdo, pues porque ustedes ven que son como 60 y punta diapositivas. Porque hay temas, podríamos ir mirando. ¿Quiere poner? Hermano, Ya está. Ya. Esperamos que eso se... Pero este se apagó. Ahí sale. No. Cuando... Es que hay intermitente, vale, creo. Los muchachos, cuando ustedes les dicen solución salina al 0.9%, ¿qué es eso? Arma, ¿qué es eso? Sabemos. Hay que meter la CPU Pro, ¿no? No está prendido. Lo que pasa es que este es el que no ha prendido todavía. Ya. Buscamos bien para buscar el Vamos.
con el tema que estamos hablando. O sea, esto es bien curioso. Miren el porcentaje de agua corporal en un recién nacido, 79%. O sea, estamos hablando que casi el 80% de un bebé es agua al año. Viene más o menos el 65%. A los 10 años el 61%, más o menos 61% es casi que la composición corporal de un adulto. Entonces miren, un adulto joven, o sea, por debajo de 40 años, el hombre tiene 60% y la mujer de la misma edad tiene el 50%. Tiene menos agua que el hombre. Y eso tiene que ver con la mujer. El sexo tiene más grasa, más tejido muscular. Y miren que esto cambia con la edad. Mayor de 60 años el hombre tiene un promedio 50% y la mujer un 45%. Entonces, por eso, muchachos, los viejitos hay que ser muy cuidadosos con el manejo del agua. Una persona de 80 años probablemente no va a tener 50% de su agua, pero en el mínimo. Entonces, el manejo del agua, una persona de mucha edad es mucho más, hay que ser más cuidadoso con los volúmenes, ¿cierto? Y fuera de eso, estos pacientes tienen pues comorbilidades, ¿cierto? Y la reserva cardíaca, digamos, está al límite, los riñones de pronto también están al límite, entonces hidratar o poner líquido a una persona de 80 o 90 años hay que ser cuidadosos, que sabemos estos temas, ¿cierto? Entonces, esa es más o menos la relación que hay con esto. La composición del agua también cambia de acuerdo al órgano que estemos mirando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los huesos, uno pensaría que tienen poquita agua, pero no, que tiene un poquito más que la grasa. Miren que el tejido, en este listado que les tengo aquí, el tejido adiposo es muy pobre en agua. ¿Sí? Entonces ustedes ven un paciente obeso, puede que pese mucho, pero de pronto la relación de agua que tiene no es tan alta como lo dice la fórmula, ¿cierto? En cambio, un físico-culturista que es puro músculo puede ser mucha más agua. Entonces todo eso tienen que mirar. Miren, por ejemplo, la sangre. La sangre, pues el 83% es agua. Entonces está el plasma, todas las células, ¿cierto? Sería pues como el tejido que más agua tiene. El músculo, 72%. Bueno, entonces ahí mira. Entonces la variación también depende de los órganos. Mira, en promedio es lo que vimos, los datos que vimos anteriores a ahora. Listo. Entonces, esa agua está en unos compartimentos. Entonces miren, acuérdense ustedes que existe el compartimento extracelular y el intracelular. ¿Sí? ¿Cuál es la clave de esto? Es que siempre se debe conservar esta relación. Siempre se debe conservar la relación, digamos, 2 tercios, 1 tercio. Y usted me va a preguntar, pero entonces, la señora de 70 años, ¿cuánto líquido extracelular tiene? Usted dijo que era el 50%, es 45%. Y resulta que aquí dice que extracelular es el 20% y intracelular es el 40%. Entonces, ¿cuánto sería el agua extracelular de una mujer de 70 años? 10. ¿Qué porcentaje? No, hay porcentajes. Échenle de cabeza. Si tiene 45% y el agua extracelular es 1 tercio,
tercio 45 España. Como 15. 15, 16. Sí, más 15. o menos. Usted divide 45 por 3 y le da 15. ¿Sí? Entonces, esa es más o menos la relación que tiene que tener. Entonces, digamos que esto, mire, 20 y 40 da 60. Esto es para un adulto joven, hombre. Entonces, este ejemplo, ¿cierto? Pues el árbitro intracelular no tiene más compartimentos, pues estamos hablando de la célula. Ya sí vamos a entrar a definir pues, los organismos que tiene cada célula, la cantidad de agua que tiene cada uno de ellos, pues hasta allá no vamos a llegar, ¿cierto? Pero en general, ese es el dato. Y el extracelular ya se divide en varios compartimentos. Acuérdense ustedes que está el plasma, o lo que llamamos el agua, o el volumen intravascular, ¿cierto? Que ustedes de ahora en adelante tienen que empezar a jugar con el volumen intravascular y el volumen extracelular, con los líquidos extracelulares, lo que se llama el líquido intersticial y el agua intracelular. Pero ustedes van a escuchar, por ejemplo, ¿no? Que la gente llegó en un shock, le pusieron 2000 centímetros a chorro de solución salina. Y entonces uno les pregunta, bueno, ¿y a la hora qué cantidad de esos 2000 centímetros se encuentran en el espacio intravascular? ¿Quién sabe? Sí, entre 3. No, la pregunta va dirigida, bueno, ¿esos 2000 centímetros permanecen ahí todo el tiempo? No, ¿cierto que no? Que más o menos algunos dicen entre 15 y 20% se pueden encontrar a la hora. Entonces, si ustedes saben eso, dicen, uy, le pusimos un bolo de 2000 centímetros y le dejamos 100 por hora, ese paciente a la hora está hipotenso otra vez, ¿cierto? Porque el volumen intravascular se lo repusimos bruscamente, ¿cierto? Pero eso se redistribuyó en el intersticio, en el transcelular y después entró a la célula. Esto hizo un equilibrio, entonces volvió y se cayó el volumen intravascular. Entonces ustedes tienen que jugar con eso para saber cómo es el manejo de líquidos. Entonces en el shock, por ejemplo, hipovolemia, es muy importante eso porque no es ponerle un bolito y sentarse a ver televisión porque se le muere el paciente, ¿sí? Y ahí viene todo el tema de qué es lo que le ponemos al espacio intravascular. No es lo mismo ponerle, por ejemplo, cristaloides a ponerle coloides, ¿cierto? Que duran más en ese espacio. Entonces, importante, muchachos, tener presente esto es como lo básico. Entonces, el plasma es el 5%. ¿Sí? Bueno, ahorita para los ejemplos que yo voy a poner, siempre vamos a hablar del paciente de 70 kilos, un paciente estándar puede ser. Si hacemos algún ejemplo pues con otro peso, pues hacemos los cálculos. Pero digamos, en este ejemplo, entonces el 20% de un paciente de 70 kilos son 2 por 7, 7 por 2, 14. Serían 14 kilos o 14 litros, ¿cierto? Eso sería el agua extracelular, pero si queremos saber el volumen de plasma de ese paciente, usted multiplica por el 5%, ¿cierto? 5 por 7, 35, ya 3.500 más o menos, 3.500 mililitros de plasma. Recuerden que si le hacemos otra cuenta, ¿cuánto volumen de sangre tiene un paciente de 70 kilos? 5 a 6 litros, pero por kilo, ¿cuánto tiene? Si se acuerdan. Por kilo. De 30. Tiene 70 mililitros por kilo más o menos. Así es. Y si es un niño puede tener 80. O sea, los niños, el volumen sanguíneo por kilo es un poquito más alto que los adultos. Entonces, más o menos es 70 por kilo mililitros de sangre. Entonces usted dice, si un paciente pesa 70 kilos, 7 por 7, 49, ¿cierto? Entonces en promedio tiene 5 litros, ¿cierto? Entonces más o menos, muchachos, porque eso lo tienen que saber ustedes, porque cuando ustedes tengan, por alguna razón, ustedes clínicamente pueden aproximarse al grado de un shock hipovolémico. Si el paciente tiene una herida de femoral y les llegó con 140 de pulso, sin presión, y eso hace 10 minutos,
de casi que puede ser un cálculo más o menos de cuánto volumen perdió. Usted le puso la gasa a ese paciente ahí en el hueco y paró el sangrado y lo va a reanimar, ¿cierto? Entonces usted dice, con estos hospitales, yo me acuerdo de un cuadrito que hay por ahí, está ya calculado, ¿eh? Perdió de una sangre, ahí lo tuve que reponer con sangre, o sea. Sangre y cristaloides. Bueno, no. Entonces yo les pongo esos ejemplos porque eso es una pérdida de volumen. Eso es un shock hipovolémico. De que el hipovolémico puede ser de muchas causas, ¿cierto? Puede ser pérdida de sangre o pérdida de líquidos por otras vías, ¿cierto? Entonces, simplemente el volumen. Entonces, es importante que vayan, digamos, afianzando esos conceptos. Entonces, miren que yo, esta página que dice plasma tiene 3.500, el de 1.500 a 4.900 ya son ceros, después todo el volumen celular, la sangre. Si le fuéramos a calcular el líquido transcelular, ¿cuál es el líquido transcelular, muchachos? ¿Quién sabe? El que está como Está entre célula y célula. Es este, vean, es el intersticial. Sí, sí existe, ¿cierto? El transcelular son los líquidos que hay en unos compartimentos que fisiológicamente prácticamente no intervienen. Entonces son como, por ejemplo, el líquido de los ojos, el líquido articular, ¿cierto? El líquido peritoneal, ¿cierto? Son unos líquidos, el líquido cefalorraquídeo. Pero esos líquidos que fisiológicamente no están interactuando con el espacio intravascular, que le llaman líquido transcelular. En los textos se van a encontrar ustedes que los líquidos que hay en la luz del intestino se consideran líquidos transcelulares. Pero si hacemos esa cuenta, entonces no nos va a dar, porque la cantidad de líquido transcelular, si tenemos en cuenta el tracto gastrointestinal, son los volúmenes muy altos. Entonces, cuando yo hablo del 1.5% del peso del líquido transcelular, son estos líquidos que son de pequeñas cantidades, ¿cierto? Entonces, el líquido cefalorraquídeo, líquido ocular, articular, pleural, peritoneal, ¿cierto? No el que esté en la luz gastrointestinal, porque si hacemos la cuenta de la cantidad de líquidos que tiene todo el tracto gastrointestinal, más o menos, entonces son 2 litros de saliva, más 1 o 2 litros de jugo gástrico, otro litro de bilis, otro litro de páncreas, otro 3 litros del intestino delgado. Si ustedes pueden asomar todo eso, da por ahí en promedio 10 litros. Lo curioso de ese líquido es que ese líquido se secretan 10 litros a la luz, pero en esa misma medida se reabsorben todo. ¿Sí? Ustedes ven que ese contenido de líquido gastrointestinal vuelve y se reabsorbe. Y solamente se excreta lo que salga por materia fecal, más, ¿cierto? Y si esa persona no defecó ese día, pues no perdió nada, ¿cierto? Entonces, bueno, queda claro más o menos esto de los compartimentos. Bueno, muchachos, pues si tienen dudas o alguna cosa, pues vamos aclarando. La idea de este tema, por eso tenemos 8 horas de líquido electrónico. Casi una exageración. Tenemos tiempo. Listo. Ahora pasamos otra vez a los famosos iones. Ya lo conocen ustedes. Esto en la clínica es medible. Esto es lo que nosotros vemos en la clínica, ¿cierto? El famoso ionograma. ¿Ves? Recuerden ustedes que los iones son partículas cargadas eléctricamente, entonces tenemos los aniones que son los negativos. Entonces tenemos el cloro, bicarbonato, sulfatos, fosfatos, los ácidos orgánicos y las proteínas son de cargas negativas, ¿sí? Y los cationes, que son los positivos, está el sodio, potasio, calcio, magnesio, ¿sí? Listo. Estos iones están disueltos en los líquidos corporales, en
concentraciones que son diferentes de acuerdo al compartimento. ¿Cierto? Entonces, avancemos en eso. Listo. Entonces, eso tiene una fisiología, unos movimientos, una función, y miren que están más o menos relacionadas con estas tres unidades de medida. Entonces, miren, los milimoles, ¿cierto? Mil equivalentes y miliosmoles, ¿cierto? Ya ellos no han escuchado ustedes, por eso yo les traje para repasar esos conceptos que vimos que significan esas cosas, ¿cierto? Para volver a recordar eso. Entonces, cuando decimos que un paciente tiene tantas milimoles por litro de tal elemento, estamos hablando de concentración, ¿cierto? Cuando decimos que el paciente tiene 142 mil equivalentes de sodio en el plasma, ¿cierto? Entonces estamos refiriendo a las cargas eléctricas, ¿sí? Y cuando decimos que el paciente tiene una osmolaridad de 292 milimoles por litro, ¿cierto? Entonces nos estamos refiriendo a presión osmótica o atomicidad de ese líquido. Este concepto que es lo mismo, como hacía es importante volverlo a repasar. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes, las concentraciones de esos sólidos, dependiendo del comportamiento, cambian. Ahora más adelante vamos a ver, por ejemplo, el potasio tiene 150 mil equivalentes por litro intracelular. En cambio, en el plasma, lo normal es que 3.5 a 5. ¿De acuerdo? Entonces miren la diferencia, ¿cierto? Entonces, ese dato es importante. Entonces, si ustedes ponen dos recipientes, ustedes miren que dependiendo del número de partículas, miren, aquí está inicialmente menos partículas en este lado y más partículas en este lado. Entonces, ¿cuál es la resultante de eso? Que estas partículas de aquí ejercen una fuerza que se llama presión osmótica, ¿cierto? ¿Y cómo se compensa eso? ¿Cómo se equilibran esas fuerzas? Simplemente que el agua es arrastrada hacia el compartimento donde hay más partículas. Entonces, el nivel aquí, o sea, este es el equilibrio definitivo. Y miren que los niveles cambian. Uno se imaginaría que los niveles quedarían iguales, sino que este nivel está más abajo, este está más arriba. Entonces es más o menos el concepto de presión osmótica. Eso sucede en el organismo. ¿Por qué sucede en los líquidos corporales esto? Porque las concentraciones son diferentes. Entonces ahorita vamos a ver que esas concentraciones son diferentes porque intervienen unas enzimas que se llaman la ATPasa sodio-potasio, ¿cierto? Que eso es de un organismo vivo y eso es permanentemente se está entrando iones a un espacio y sacando otros, ¿cierto? Y eso lo manejan esas enzimas y eso para eso se necesita energía, ¿cierto? Entonces eso es lo que se llama un transporte activo. Siempre está persistiendo, permanentemente el transporte activo se está dando, ¿cierto? Cuando la célula se está para morirse, se desbarata todo eso, se estalla la célula. Ahorita vamos a mirar cómo funciona eso. Entonces la presión osmótica es la presión que se debe aplicar a una solución para detener el flujo neto de disolvente a través de una membrana semipermeable. Acuérdense ustedes. Las membranas semipermeables pues, tienen unos orificios que son de diferentes tamaños y dejan pasar unas u otras partículas, no todas, por eso llaman semipermeables, y el agua se puede ir del entero. Aparece este concepto, que es el que, con lo que hemos visto, la idea es entender bien esto. Es el efecto de los solutos
osmóticamente activos en una solución, ¿cierto? Eso se llama osmolaridad efectiva, que puede ser, digamos, en un concepto lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior de presión osmótica, ¿cierto? Y depende del número de partículas disueltas, ¿sí? Entonces la tonicidad, cuando hablamos de tonicidad, estamos hablando de osmolalidad. ¿Y a qué se refiere la osmolalidad? Cuando hablamos de osmolalidad es una cantidad de partículas disueltas en 1 kilogramo de agua. Ustedes miren que el solvente aquí lo estamos tomando es por peso de solvente. Y la osmolaridad se refiere a es cuando la misma cantidad de partículas, pero el solvente lo estamos tomando es por volumen, o sea, el líquido. Resulta que esto está hecho así es cuando hay cambios de temperatura, pues como la temperatura del cuerpo humano es constante, entonces la osmolaridad sérica siempre va a ser lo mismo. Entonces, 1 kilogramo de agua a 37 grados centígrados, sin ninguna variación porque es constante, va a ser equivalente a 1 litro de agua con 37 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, por eso es que a veces nosotros indistintamente hablamos de osmolaridad, y se le queda uno pegado es como la osmolaridad y no la osmolaridad. Pero yo les traigo esto es para que entiendan el concepto, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la osmolaridad sérica, entonces, estamos hablando de osmolaridad, es cuando nos referimos al solvente, el líquido. Y la osmolaridad, este es el kilogramo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula la osmolaridad sérica? Ya eso ustedes lo han visto. Hay una forma que no es muy complicada. Miren aquí, 2 veces el sodio más la glucosa dividido por 18 más el bond dividido por 2.8. A mí me gusta que hagan el ejercicio para que vean cómo llegamos a esta cifra. Pues esta cifra es lo normal, ¿cierto? 290-310 milimoles por kilogramo de agua. ¿Cuánto es el sodio normal del plasma? Pero, bueno, aquí mencionan los rangos, ¿cierto? Ustedes tienen que manejar una cifra, una cifra promedio. Obviamente que tienen que saber pues los rangos para poder decir cuándo está bajito y cuándo no, o cuándo está alto. Entonces, en el sodio manejamos 142. Entonces te dice, bueno, el sodio normal en un plasma son 142, 2 veces 142 da 284. ¿Sí o no? Ahí ya tenemos 284. ¿La glucosa normal cuánto es? 90. 100. Póngale 90 pues para que le quede fácil la cuenta. 90 y 18, ¿cuánto da? 5. Y 284 son 289. ¿Y el BUR normal cuánto es? 14. Dividido 2.8. 5. Entonces tenemos 294. Entonces miren que esa es la osmolaridad normal del plasma. ¿Sí? Entonces, miren que lo que le agrega a este dato en un paciente normal, lo que le agrega la glucosa y el BUN no es significativo, ¿sí? Entonces por eso ustedes van a ver que a ustedes les dicen, vea, es muy sencillo calcular la osmolaridad del plasma. Si usted sabe el dato del sodio, pues 2 veces el sodio ya tiene más o menos ese dato, ¿cierto? Cuando hay un paciente con una situación diabética o una hiperglicemia, pues una glucosa supremamente alta, ustedes pueden hacer este ejercicio y es la manera de saber si uno come coronolar o una cosa de estas, ¿no? ¿Cierto?
Entonces es el manejo de esta fórmula, ¿cierto? Entonces sepan que... ¿Por qué es importante entender esto? Porque yo les voy a preguntar, bueno, y la solución salina, ¿cuántos milequivalentes tiene por litro? 154 por litro. Entonces, ¿cuánto es la osmolaridad o cuánto es la molaridad de la solución salina? Póngale cuidado. La solución salina punto 9 tiene 154 milequivalentes por litro de sodio. Y la pregunta es, ¿cuál es la osmolaridad de la solución salina normal? 308. Dos veces el sodio, ¿no? Claro. Así funciona eso. Entonces viene la otra. Entonces, esa solución salina con respecto al plasma es isosmolar, hiperosmolar o hipormolar. Pues llegó hasta 310, ¿cierto? Pero entonces mire que está en el top. Bueno, ¿y quién sabe la composición del Harman o del lactato de Ringo? 130 de sodio, ¿cierto? Y si le hacemos la osmolaridad a esa solución, es hipotónica con respecto al plasma. Entonces, si usted va a hidratar a un paciente, no le pongamos si está acidótico o no, sino que usted dice, yo lo voy a hidratar con una solución isotónica, ¿cuál escogería? La solución salina. Miren. Pues porque es 300. Por eso no, quedamos. El plasma, ya hicimos la cuenta que el plasma tiene 142 milequivalentes de sodio por litro, ¿sí? Que le calculamos la osmolaridad de ese plasma y nos dio 284 del sodio, ¿sí? Suponga que hacemos el ejemplo, listo, no vamos a tener en cuenta el sodio, entonces listo, la osmolaridad del sodio, la osmolaridad del plasma, según el sodio normal, son 284, listo. Entonces viene pregunta de examen, dice, la osmolaridad de la solución salina al 0.9% es ¿cuánto? 154 Osmolaridad, cuidado. 154 es la cantidad Por 2. de miliequivalentes que tiene, o sea, de partículas disueltas que tiene por litro. Entonces usted sabe, dice, la solución salina al 0.9 tiene 154 miliequivalentes de sodio por litro. Y la osmolaridad se calcula, si yo sé ese dato, es 2 veces el sodio. Entonces 2 veces 154 me da 308. Entonces esa solución salina con respecto al plasma es hipertónica. ¿Estamos? Para que se vayan metiendo en el tema de la tonicidad. La concentración es 154. Recuerden que cuando hablamos de cantidad de partículas, es que póngale cuidado. Te había dicho que isotónica. Vale, pues cuidado, no, isotónica es porque nos dan el rango. Pero miren la pregunta. Si la osmolaridad del plasma, teniendo en cuenta el sodio normal, o sea, no vamos a tener en cuenta el sodio, pero si tenemos en cuenta que el sodio normal es 142, la osmolaridad del plasma es 284, ¿cierto? Entonces les pregunto, la solución salina al 0.9 normal, con respecto a esa osmolaridad del plasma, Claro, ya más. es hipo, iso o hipertónica. Eso si tuviera el mismo nivel. ¿Cierto? Pues ya pues si calculamos, pues miramos los rangos de la normalidad, pues no estamos viendo que es anormal, no. Si la pregunta es anormal o no, ya es otra cosa. Ojo pues que, yo los voy calibrando, es porque de pronto mis preguntas en los exámenes son parecidas, ¿no? Para que después no digan que es que... ¿Por qué multiplico por 2 la solución salina?
Pero, bueno, ¿dónde es que está la forma? Por la forma. Dale aquí, vea. Mire. Esta es la forma. Vean. Pero de la solución salina pro, Bueno, al revés. que usted dijo que era 300 soles. ¿Cómo hice para llegar allá? Ajá. Bueno, no, pero entonces. No, pero Pues, pero ¿por qué 2 veces? esa es la idea de la charla, es que ustedes logren entender, ¿cierto? Entonces la pregunta es, la solución salina normal, el 0.9%, ¿cuántos mil equivalentes de sodio? 154. ¿Cierto? 1000 equivalentes de sodio. Y quedamos que para calcular la osmolaridad, la fórmula nos dice esto. 2 veces 154. Bueno, entonces, ese ejercicio lo pueden hacer con otros líquidos. Entonces, el Harman, acuérdense ustedes que tiene sodio 130 equivalentes por litro, además tiene lactato, tiene un poquito de calcio, ¿cierto? Entonces, digamos, la osmolaridad total del Harman sube como a 270 pico, algo así. Lo importante, muchachos, es que ustedes conozcan eso y conozcan esos datos. Entonces, es mucho más eficiente para uno hidratar a un paciente que ha perdido volumen, sin tener en cuenta pues, el equilibrio ácido básico, es más eficiente igual. La solución salina. ¿Cierto? Cabe entrar en otras consideraciones, que si está acidónico, que si no está acidónico, que el año GAP, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Bueno. Muchachos, más o menos claro lo que es el tema de tonicidad. Bueno. Listo, sigamos, entonces ya vamos por los compartimentos, la composición electrolítica de los compartimentos corporales, ¿cierto? Entonces, el plasma. Cuando hablamos del plasma, estamos hablando del espacio intravascular. Entonces, miren, el espacio intravascular tiene cationes y tiene aniones. Muchachos, esto que estamos hablando siempre va a estar en equilibrio. Entonces, el otro concepto grande cuando nosotros hablamos de esto, y el equilibrio es extrapolable a salud de enfermedad, es decir, un paciente cuando está enfermo está en desequilibrio. Ustedes vieron el título de la charla por allá al principio, dice equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico, ¿cierto? Entonces, el organismo siempre está buscando un equilibrio. Resulta que en la búsqueda de ese equilibrio es que aparecen los síntomas, ¿cierto? Si el paciente está perdiendo volumen, por ejemplo por una diarrea, el organismo empieza y desencadena una serie de mecanismos para tratar de equilibrar esas pérdidas. Entonces está perdiendo volumen del espacio intravascular, ¿cierto? Que es el que más rápido echa en mano. Pero está el intersticio, que también hay líquidos, están las células, entonces tienen que empezar a migrar esos líquidos al espacio intravascular para poder compensar y volver a restablecer el equilibrio. Entonces, en esas funciones empiezan a aparecer los síntomas, entonces empieza a aparecer la sed, empieza a aparecer que no orina, y después taquicárdico, y después hipotensión, y después murió, ¿cierto? Más o menos eso es todo. Entonces, si ustedes tienen ese concepto, entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando intervenimos en un paciente que está deshidratado? Es romper el ciclo y empezar a restablecer el equilibrio. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, la composición del plasma en cuanto a cationes y aniones, resulta que sumando eso debe ser igual, para poder que ese espacio eléctricamente está en equilibrio, ¿cierto? O sea, están disueltos unas partículas positivas y negativas, pero al final la carga total es igual, ¿cierto? Entonces miren, hagan el ejercicio sumando todo esto y debe dar igual. Si no da igual, no lo hice mal. Bueno, pero más o menos esto es lo que ustedes van a ver en la clínica, ¿cierto? Entonces, cationes son iones positivos, entonces el principal es el sodio, y más o menos que es 142, promedio el rango es entre 135 y 145 más o menos. Potasio 4, 3.5 a 5 más o menos, miren que es un rango muy estrecho. Calcio 5, magnesio 3, eso más o menos permanece ahí. Y miren los aniones,
Cloro, que es digamos, el anión más común en el espacio intravascular, ¿cierto? Cloro. Claro que el cloro siempre ha ligado con el sodio, ¿cierto? Bicarbonato, más o menos esa es la cifra. 4, 28, ahí. Sulfatos 3, ácido orgánico 5, proteínas 16. Hablando de 1000 equivalentes por litro. Siempre aquí muchachos tienen que abrir de rojo a las unidades de medida porque si no se pierde. ¿Sí? Ahora. Entonces, esto es lo que ustedes ven en el biograma. Pues, si fuéramos a medir todo esto, digamos que bicarbonato, pues no lo vemos en el biograma, pero lo vemos en un pH gases arteriales que miden ciertas cosas con plasma, ¿cierto? Pero usted pide el biograma y si lo pide completo le dan el calcio, le dan el magnesio, cloro, sodio, potasio, todas esas cosas que se puede acomodar ahí. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en el plasma. En el intersticio es muy parecido al plasma, con algunas variaciones que son sutiles. Entonces, miren, sodio 144, pues tener rango pues, de lo normal, el potasio 4, calcio 3, magnesio 2, cloro un poquito más alto, ¿sí? El bicarbonato un poquito más alto y el resto es más o menos parecido, con un poquito abajo las proteínas, ¿sí? Para efectos prácticos, muchachos, uno nunca tiene en cuenta la composición del intersticio, sino la del plasma y el intracelular, ¿cierto? Es donde están los cambios grandes. ¿Sí? 1000 equivalentes por litro. Listo. Miren el intracelular, este sí tienen que ponerle cuidado. Miren las composiciones. Los cationes, o sea, los positivos. Potasio, 150 mil equivalentes por litro. Entonces, ustedes escuchan, por ejemplo, que esto tiene un trauma de destrucción de tejido y eso libera potasio cada miedo, le da una hipercalemia severa, ¿cierto? Miren la cantidad de potasio que dentro de la célula. ¿Sí? El magnesio, 40 miligramos por litro, y el sodio, miren el sodio, lo poquito que hay, comparado con el plasma. Entonces por eso ustedes van a escuchar. Si miramos estos datos, que todo, o la mayoría, el 98% del potasio es intracelular. Bueno, y miren los aniones. Sulfatos y fosfatos siempre intracelulares. Carbonato 10 y proteínas 40. Obviamente, pues todo lo que hay dentro de la célula, no vamos a discriminarlo, ¿cierto? Lo mismo, esto permanece en equilibrio. Entonces, ustedes tienen que saber esto para poder entender otras serie de cosas que pasan. Entonces, cuando yo digo, ¿cuánta es la cantidad de potasio que tiene el organismo? Ustedes pueden hacer cuentas. Sabiendo esto, uno puede empezar a hacer cuentas de cuánta cantidad de potasio tiene una persona de 70 kilos. Bueno, vamos bien aquí. Pero puedo explicarles como la utilidad así clínica de la unidad. Para usted tener una idea de cuál es la causa de la acción. Pero más o menos, no es por eso, para ustedes llegar, es que a veces, muchachos, ¿se acuerdan que al principio les decía? Son los conceptos los que ustedes tienen que tener claro para poder llegar a otras conclusiones, ¿cierto? Uno se aprende de memoria el anion gap y se intoxica con eso porque no sabe de dónde viene, ¿cierto? O por qué se da eso. Pero si ustedes ya tienen claro todo esto y los equilibrios que buscan, van entendiendo cosas. Este ya es una figura para comparar los precios. Si alcanzan a ver cuál es como el objetivo de esta diapositiva, es mostrarles que los cationes y los aniones siempre en esos espacios están en equilibrio. 124 en el plasma, más o menos en el líquido intersticial es igual, y a nivel intracelular,
digamos, la concentración es mucho mayor, pero siempre están en equilibrio las cargas, ¿cierto? Bueno. Miren este dibujo. Esto tiene que ver, es como la explicación de por qué las concentraciones de los electrolitos en los diferentes compartimentos son tan distintos, ¿cierto? Entonces, acuérdense ustedes que esto fue, con esto se ganaron un premio Nobel por un año para descubrir esta enzima, ¿cierto? Entonces, recuerden ustedes que las células vivas funcionan con energía y esa energía es para gastarla. Entonces se gasta produciendo proteínas, una serie de cosas y manteniendo el organismo vivo. Entonces, una de esas funciones es producir esta enzima. ¿Qué hace esa enzima en el organismo vivo normal? Recuerden ustedes que la membrana celular tiene una carga y siempre hay una carga, digamos, por fuera de la célula y otra interna de la célula, y eso es constante, eso permanece en equilibrio. Entonces, ¿qué hace la enzima sodio potasio ATPase? Saca sodio y mete potasio. Saca 3 equivalentes de sodio y entran 2 equivalentes de potasio. Digamos que eso es constante y es permanente. Entonces, el resultado final de eso es que a nivel de la célula van a haber 3 sodios positivos y 2 potasios positivos. Entonces, miren, para que entiendan, entonces, siempre hay mucho más sodio por fuera y el potasio siempre está dentro de la célula. Cuando la célula empieza a sufrir, empieza a sufrir esta enzima también. Entonces el transporte activo se empieza a deteriorar y empieza esto a disfuncionar, digamos así. Si esto ya no funciona, ¿qué pasa? Que este sodio no sale, se queda en la célula y la célula se va hinchando por el poder osmótico que tiene el sodio, se va desmatilando la célula hasta que se muere. Y el potasio, como ya no entra, se queda fuera. Entonces viene el calentamiento que se va a dar. Este es más o menos la figura como para entender esto. Es cuando hay un shock de cualquier tipo, una de las primeras funciones que se va alterando es y eso va en el daño celular. Pues ya viene el mecanismo o todo, digamos, el proceso de anaerobiosis que va entrando a la célula y ya aparecen todos estos productos de sufrimiento hasta que la célula se muere. ¿Sí? Entonces, a mí me parece importante que se entienda este concepto. Cuando usted lea el shock, van a entender muchas serie de cositas que van sucediendo en el shock. Bueno. Listo. Entonces, ya vamos avanzando, ya tenemos más o menos cómo funcionan esos electrolitos. Entonces ahora miremos cómo se mueven los líquidos, el agua, y los electrolitos. Entonces eso está dado por una ley, por el equilibrio estático, que ya está estudiado, y lo que yo les decía, todo esto busca siempre estar en equilibrio. Cuando hay un desequilibrio es donde aparecen cosas. Entonces ustedes miran, por ejemplo, el movimiento de líquidos está de acuerdo a la relación de estas condiciones. La presión hidrostática. Entonces ustedes, el organismo vivo maneja, estamos hablando del espacio intravascular, hay una presión arterial. Esa presión arterial equivale a una presión hidrostática. Bueno, la presión atmosférica. Entonces, todas las partículas que hay en un compartimento están haciendo una presión. ¿Sí? Eso ejerce un efecto sobre el agua. La presión específica la montamos ahí porque que las
Las membranas semipermeables en general no dejan pasar las proteínas. ¿Sí? Y entonces la presión que ejercen las proteínas en el espacio donde se encuentran diluidas se llama presión. ¿Sí? Y la permeabilidad capilar, o sea, si el sitio que está limitando ese espacio tiene huecos y esos huecos van creciendo, se van aumentando por alguna razón, pues se va saliendo toda la cosa, entonces aumenta la permeabilidad capilar. ¿En qué situación se aumentaría la permeabilidad capilar en un organismo? ¿Sí le cabe? ¿En qué situación se aumentaría la permeabilidad capilar? Inflamación de úlcera, la sed. Eso es como un granito a la mano, ¿cierto? Un paciente séptico, todas las sustancias que se liberan inflamatorias, la sepsis, una respuesta inflamatoria sistémica a un foco infeccioso, ¿cierto? Aumenta la permeabilidad capilar, entonces van a haber pacientes sépticos que se van a hacer. ¿Es por qué? Porque el agua se va metiendo en espacios intercelulares que hay en los capilares que se van a caer por la misma producción de cosas. Entonces, un paciente desnutrido, ¿por qué se hincha? Porque le faltan proteínas, baja la presión oncótica. Al bajar la presión oncótica, el equilibrio que consiste en que el agua se va escapando de los intestinos y se acumula en el intestino, por se hincha. Entonces, ¿ustedes creen que para que el paciente se deshinche le ponen furosemida que está desnutrido? No. Pero en cirugía lo hacen y lo van a ver hacer de pronto. Entonces, o el paciente que, es que el paciente no orina. Sí, orina. Entonces van y le ponen un diurético por poner orinar. El paciente tiene mucha sed, está taquicárdico, o sea, está deshidratado. Entonces, la insuficiencia cardíaca, ¿por qué se dermatiza un paciente con insuficiencia cardíaca? ¿Cómo se explica la insuficiencia cardíaca según estas condiciones? Porque ahí por una presión está aumentada la presión hidrostática porque el corazón es insuficiente, cansa bombear lo que tiene que hacer, ¿cierto? Y si está desnutrido, entonces se suma otro. Entonces, o si el paciente le empezamos a meter líquidos, y le subimos la presión, pues la presión por aumento de volumen, también se hizo, ¿no? Entonces, muchachos, esa es como la fisiología de los líquidos está por estas condiciones que están resumidas en un principio que es muy viejo, que es el equilibrio de Starling. ¿Y qué dice el equilibrio de Starling? Dice, todo el líquido filtrado en el extremo arterial es exactamente igual a lo que se absorbe en el extremo venoso. ¿Sí? Vamos a ver el equilibrio de Starling. No hay nada con respecto a la ley de Starling. Bueno, pero eso es lo que tiene que pasar. ¿Y qué pasa si queda un remanente, digamos, en el extremo venoso? Y sí, el organismo tiene unos mecanismos perfectos para hacer eso. ¿Y cómo recoge ese sobrante de líquido? ¿Con qué lo recoge? ¿Sí me cabeza? Linfático. Tiene un sistema linfático que se llama así, que es la función de ese sistema es recoger estos remanentes y llevarlos otra vez al sistema circulatorio. Cuando eso lo desborda, pues tiene todo lo que tiene que pasar. Entonces miren este dibujo. Este es el extremo arterial, el extremo arterial y el extremo venoso, ¿cierto? Entonces para que se cumpla el equilibrio, todo lo que llega aquí se debe absorber por aquí. El vientre, ¿cierto? Entonces miren, presión hidrostática promedio de los capilares, 35 milímetros de mercurio, que no va a ser la presión a nivel del corazón, estamos hablando del tejido, ¿cierto? Entonces, 35 milímetros de mercurio no está bien. La presión oncótica normal puede estar por aquí, por 25 milímetros, ¿cierto?
Entonces, siempre va a haber un gradiente positivo en el lado arterial. Entonces, ese gradiente sería más o menos de más 10. Entonces, como es de más 10, va a haber salida de líquido. Ese líquido, ¿a dónde sale? Sale al intestino. Pero resulta que el capilar arterial continúa con el extremo venoso, el capilar venoso que empieza a recoger otra vez la sangre que llega de regreso. Entonces, miren, digamos que a nivel central eso se equilibra, pero en el capilar venoso la presión hidrostática es mucho menor que en el extremo arterial. Bueno, entonces, miren que aquí más o menos la toman de 15, como para hacer el ejercicio. Y la presión osmótica, pues, si tiene la misma proteína, pues no ha cambiado. Entonces la presión osmótica es de 25. Entonces el gradiente ya es negativo, o sea que imagínense ustedes como que aspira esa agua que está por fuera y vuelve y la introduce al capilar. Y se cumple el equilibrio ahí. Entonces, en este dibujo, si hacemos el mismo ejercicio de ahorita de si aumenta la presión osmótica o disminuye, o si aumenta la presión hidrostática, perdón, entonces va a salir algo aquí, ¿cierto? Presión hidrostática demasiado alta aquí, sobra agua aquí. Presión osmótica muy bajita aquí, no alcanza a respirar, ¿cierto? Entonces, o si aquí estos huecos están muy amplios, pues el agua se escapa por aquí, ¿cierto? Entonces, este dibujo es para reforzar ese tema. ¿Quedó claro, muchachos? Bueno. La pregunta que hace la compañera es si la célula tiene tanto potasio dentro y un paciente, por ejemplo, una quemadura, que hay tanto daño, puede hacer una hipercalemia, claro. Entonces, uno de los riesgos que tiene el trauma, póngalo de cualquier tipo, o el politrauma, entre mayor sea el trauma, entre más daño tisular, pues uno de los riesgos es la hipercalemia. Pues en ese tipo de pacientes usted no puede llegar a entrar a meterle potasio a un paciente, sino que se tiene que empezar a reanimarlo y a medir cosas después, ¿cierto? Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, en trauma un machacamiento, o cuando hay una lesión vascular con isquemia severa, el famoso efecto de repercusión. Cuando se hace una repercusión, hay un lavado de todos esos daños y eso llega a la circulación, entonces puede llegar mioglobina, entonces puede haber una mioglobinuria, daño renal por eso, aumento del potasio, todo ese tipo de cosas. Por eso es que las transfusiones sanguíneas aumentan el potasio. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos, la sangre empacada, se va alisando y entonces todo eso que va liberando esos glóbulos rojos va a quedar en el líquido ahí y eso se lo colocan al paciente. Claro, eso tiene potasio. Entre más vieja la sangre, más potasio tiene. ¿Cierto? Bueno. Pregunta, muchachos, ¿dónde vamos? Que descansa. Ya tienen que descansar. Porque aquí empezamos, es como ya mirar electrolito por electrolito, mirar algunas funciones que tiene. Entonces, descansamos. Sí, descansen. Vale. ¿Cómo? 15 minutos. Te pido el favor, oye. 15 minutos que ustedes lo van a poder.